Buenas noches a todos, muchas gracias por su participación. El tema del cual les voy a compartir un poco está en la temática del tratamiento de las aguas residuales. Vamos a ver una visión general sobre cómo se tratan las aguas residuales, cuáles son las tendencias que se siguen, así como también algunas pautas que se brindan en la formación del maestro en ciencias ambientales que egresa el programa de investigación como es el TIENSA. Un poco de contexto sobre el organismo en el que trabajo. Nosotros somos Borda Nicaragua, somos un organismo internacional. Nuestra base central está en Bremen, Alemania. Y tenemos un grupo de trabajo a nivel latinoamericano, pero también tenemos grupos de trabajo por parte de Borda, tanto en Asia como en África. Nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con soluciones integrales en agua, saneamiento e higiene. Y por acá vamos a ver un poco del ejemplo de lo que hemos trabajado a nivel de tratamiento de aguas residuales, sobre todo en aguas residuales de la industria de los mataderos, que es uno de los puntos focales y problemáticas que hay a nivel nacional, sobre qué tecnología seleccionar. Y vamos a ver un poco de los beneficios que hemos obtenido y que en estos momentos, como Borda, estamos en el momento en el que queremos compartir todos nuestros aprendizajes. Sin más preámbulos, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de las aguas residuales. El tratamiento de las aguas residuales es la transformación del agua residual para que exista un cumplimiento. Este concepto del tratamiento de las aguas residuales con el pasar de los tiempos ha evolucionado mucho. Este es un principio o un enfoque en el que se basa en lo que nosotros hablamos de tratar aguas residuales, que se enfoca mucho en el cumplimiento de un sistema de vertido, de una norma, de un decreto. Estas nuevas tendencias a nivel de los sistemas de tratamiento, vamos a ir viendo cómo van evolucionando y van cambiando hacia un nuevo enfoque en el que se dirige al aprovechamiento de cada uno de los recursos que se obtienen del tratamiento de las aguas residuales. A nivel de aguas residuales existen diferentes formas, partiendo de cómo se da la recolección de estas aguas que se generan al interior de los hogares, pero en dependencia del tipo de alcantarillado que nosotros tengamos, así va a ser el tipo de agua residual que nosotros generamos. En un primer escenario tenemos un sistema unitario. El sistema unitario consiste en que lastimosamente en el país vemos mucho que los pobladores se quejan de que el pozo de visita, que en términos prácticos la gente lo conoce como el manhole, ese manhole, cuando llueve, va a sufrir el poblador el problema de que da rebose. O sea, que van a ver en la calle está inundado de agua residual. Este problema se da porque en países como el nuestro, pero también a nivel latinoamericano, tenemos el problema que nuestros pobladores conectan su agua pluvial al alcantarillado. Entonces se van a generar ese tipo de problemas. Sin embargo, en un sistema de alcantarillado debe de ser separativo, en el que por un lado está el agua residual que se genera a lo interno de los hogares y por otro lado está la separación de las aguas que se dan de las precipitaciones o de las lluvias. Lastimosamente, en la realidad en la que vivimos, vamos a tener un sistema de tratamiento de aguas residuales, el que va a depurar aguas residuales que provienen de los hogares, por momentos una combinación con agua que proviene de precipitaciones, de lluvia, y también con la presencia de aguas residuales que provienen de la industria. Entonces, la mezcla de estos tres componentes se van a constituir en lo que nosotros conocemos las aguas residuales urbanas. Obviamente, en este concepto de agua residual urbana siempre va a estar enmarcado, perdón, lo que son las aguas residuales domésticas. Las aguas residuales domésticas son aguas que provienen del lavado, de los baños, pero también la que proviene del inodoro. Entonces, la combinación de todas estas aguas grises más aguas que contienen sólidos, como son las que vienen de los inodoros, entonces se les conocen como aguas residuales domésticas. A nivel de las aguas residuales urbanas, vamos a tener tres tipos de aguas residuales. Tenemos agua residual que proviene de las casas, tenemos agua residual de las industrias, que puede ser cualquier tipo de industria que esté asentado en la ciudad, y luego tenemos las aguas pluviales. A nivel de aguas grises, el concepto de agua gris son las que provienen de grifos, lavamanos, lavadoras y áreas de lavado de trastes. También tenemos la de las duchas. Por otro lado, lo que ya es agua negra es lo que proviene en su mayoría de los inodoros.
Entonces, las aguas residuales industriales, sí vamos a ver que son muy variables en su composición, son muy variables también en cuanto al tipo de contaminante que ellas tienen y las características particulares que van a dar, sobre todo cuando se mezclan con las aguas residuales que provienen de cada uno de los hogares de las personas que están conectados a la red de alcantarillado. Uno de los puntos medulares en el tratamiento de aguas residuales es el hecho de que se enfocan a la eliminación de los contaminantes que se encuentran en esa matriz de agua. Una de las cosas más importantes a considerar en este hecho es que esas aguas residuales que ya han sido tratadas de acuerdo a nuestra normativa tienen que cumplir con unos estándares de calidad. Entonces, una vez que han cumplido con esos estándares de calidad, esas aguas residuales pueden ser vertidas a un cuerpo receptor. Tomemos en consideración que muchas de estas aguas que han pasado por un proceso de tratamiento de aguas residuales, agua abajo pueden tener usos agrícolas, o si analizamos la cuenca, nos vamos a dar cuenta que agua abajo hay una captación donde se hace un proceso de potabilización. Entonces, si la planta de tratamiento no funciona bien, este contaminante que no estuvo nunca en la matriz del agua, de ese cuerpo superficial en el cual nosotros descargamos, ahora se va a encontrar. ¿Por qué? Porque él no logró sufrir una transformación dentro de nuestro sistema de tratamiento. Bajo esa idea, es bueno saber para qué nos sirve un sistema de tratamiento, qué es lo que realmente logramos remover. Hay conceptos que a nivel de Latinoamérica se han difundido mucho, como es el hecho de hablar de una eliminación de un contaminante o la eliminación de la materia orgánica. Dicho en palabras técnicas, no hay una eliminación, sino una transformación de toda la materia que entra a nuestro sistema de tratamiento. En el caso de Nicaragua, en nuestro marco legal, vamos a encontrar ciertos lineamientos que se orientan a lo que debe de cumplir en ese tratamiento de aguas residuales. Por un lado tenemos el decreto 21-2017 que en él se plantea cuáles son los límites máximos permisibles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto es la concentración máxima que se permite por normativa para poder descargar a un cuerpo receptor cuando se proviene de un sistema de tratamiento? O también hablamos de un sistema de tratamiento, por ejemplo, de una industria que se conectó al alcantarillado y debe de cumplir con el estándar que propone el decreto 21-2017 para que esta industria se pueda conectar de alguna manera al alcantarillado. Sí, tenemos un marco legal también en el que hablamos de el reuso de nuestras aguas residuales. ¿Qué quiere decir? Yo ya traté las aguas, las pasé por un sistema de tratamiento, ahora no tengo un cuerpo receptor o la idea es voy a dar un aprovechamiento a estas aguas. Para dar un aprovechamiento a estas aguas debemos de cumplir lo que establece nuestra norma de reuso de aguas residuales. Categoriza cada uno de los tipos de agua residual y en esas categorías se enmarca con nuestra norma de clasificación de recursos hídricos y limita qué puedo hacer yo con esas aguas residuales con fines de reuso. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo proponer de un sistema de tratamiento poder utilizarla para riego de cultivos de piel. Un riego de cultivo de piel, estamos hablando de que yo utilice las aguas residuales para regar tomates, por ejemplo. Entonces, eso la normativa lo va a restringir y hay que cumplir con los límites máximos permisibles de los contaminantes que están presentes en esa matriz de agua para poder hacer uso de ese recurso. De las nuevas tendencias que hablamos en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, hablamos en la tendencia de que nuestras aguas residuales ahora sirvan para un uso agrícola o tengan otro reuso y no necesariamente vayan a la descarga de un cuerpo receptor, sino que se dé un aprovechamiento de este recurso. También tenemos la guía de quien era en su momento INAHAM. En esta guía se brindan pautas para los diseños de los sistemas de tratamiento. A nivel de lo que se entiende en una matriz de agua residual, vamos a entender que partimos de que una persona o cada una de las personas que estamos conectados en esta conferencia, tenemos una conexión de patio y en nuestra conexión nos llega agua potabilizada. Esa agua potabilizada se va a transformar a agua residual. De acuerdo a nuestro marco legal, se establece que el 80% del agua que se inyecta a una ciudad a nivel de agua potable se va a transformar a agua residual.
En esa transformación a agua residual y en esa transformación de la matriz de agua, vamos a tener que van a tener una transformación y en esa transformación se va a ver y se va a pasar de una gota de agua potabilizada a una gota de agua residual en la que puede tener restos de comida, jabones, excretas, algunos elementos inertes, otros minerales que son tóxicos en el caso de que exista una conexión de una industria o en el caso de altas concentraciones de todo lo que tiene que ver con los detergentes cuando no regulamos los lavaderos de carros. Vamos a ir viendo que las pautas de tratamiento de aguas residuales han cambiado muchísimo. Ahora se habla no solo de contaminantes orgánicos, nitrogenados y fósforo, ahora hablamos de otros contaminantes emergentes que están en la matriz de agua residual. Entiéndase de estos como son microplásticos, la presencia de muchos de lo que tiene que ver con la automedicación por parte de los pobladores, como es el caso del ibuprofeno, que en otros países se entiende como el paracetamol, la presencia de otros contaminantes que se le llaman los contaminantes persistentes en las aguas residuales, y todos estos contaminantes van a estar dentro de esa matriz de agua residual que va a ser tratada en un sistema de tratamiento. Debemos ser conscientes que no todos estos contaminantes van a poder sufrir una transformación en nuestros sistemas de tratamiento. Por lo tanto, el aprovechamiento de este recurso se va a ver limitado por ese detalle de qué es lo que tiene esa matriz de agua residual. Entonces, vamos a ver que a nivel de composición química de estas aguas residuales, ellos tienen el 99.9% de agua y apenas el 0.1 es sólido. Y en esa matriz sólida vamos a encontrar dos elementos muy interesantes, componentes orgánicos y componentes inorgánicos. De tal manera que un sistema de tratamiento va a tener también elementos que se parecen mucho al metabolismo del ser humano. De tal forma que vamos a ver que las aguas residuales tienen una composición a nivel de proteínas, a nivel de carbohidratos, a nivel de proteínas, pero también componentes inorgánicos que no van a sufrir ningún tipo de cambio en los sistemas de tratamiento. Por esta razón, cuando se habla del concepto de tratamiento de aguas residuales, se ha emigrado porque el concepto primario hablaba mucho del cumplimiento de estándares ambientales de cualquiera de los países. Ahora estamos inmersos en el aprovechamiento de los recursos que se dan en los sistemas de tratamiento y bajo esa idea se incluye ahora el tema de los procesos biológicos aplicados al tratamiento de aguas residuales. Estos procesos biológicos lo que nos van a decir es qué tipo de microorganismo tengo en mi sistema de tratamiento y cómo este tipo de microorganismo me va a servir para degradar un contaminante específico, para entender qué es lo que yo estoy descargando al ambiente, para entender para qué me va a servir cada uno de los subproductos que se van generando de la estabilización, sobre todo de la materia orgánica. Entonces, esto es la nueva metodología de trabajo y son los nuevos enfoques y, por qué no decirlo, los nuevos paradigmas a los que nos enfrentamos a nivel de diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento. De manera general, los sistemas de tratamiento hay una clasificación muy grande que depende mucho de la literatura, depende mucho del país del cual estemos consultando y la nacionalidad del autor. En términos generales, encontramos que existen pretratamientos. Los pretratamientos entiéndase como todas aquellas unidades que sirven para un preacondicionamiento de esas aguas residuales. ¿En qué consiste ese preacondicionamiento? En los alcantarillados, las personas por un mal uso del sistema de alcantarillado y tiran restos de papel higiénico, tiran bolsas, preservativos, por momentos animales muertos, y todo esto llega a mi sistema de tratamiento. Como esto tiene que ser eliminado del sistema porque no es diseñado para eso, entonces tiene que haber un preacondicionamiento a través de justo esas unidades que se llaman pretratamiento, que van a ser un desbaste, un desengrasado y hasta un tamizado de todos aquellos sólidos de gran tamaño que no pueden llegar al sistema de tratamiento. Ejemplo de esto, cuando se registran precipitaciones, como es el caso que estamos viviendo en estos momentos en el país, se registran estas precipitaciones. Entonces, en las precipitaciones, ¿qué pasa? El pozo de visita o el manhole
tiene perforaciones que sirven para lograr una aireación de ese pozo de visita y se van a comenzar a meter arena, tierra, basura y todo esto va a llegar al sistema de tratamiento. Entonces debe de haber algo que sirva de preacondicionamiento. Entonces, una vez que pasa el pretratamiento, llega algo que le llamamos el tratamiento primario. El tratamiento primario sirve para decantar. ¿Qué es la decantación? La decantación quiere decir que existe un sólido de buen tamaño que va a comenzar a ser sedimentado. O sea, que estamos hablando de un sólido de un gran tamaño que con el paso del tiempo él va cayendo por acción de la gravedad y conforme va cayendo también va disminuyendo en tamaño. Y a eso se llama un proceso de decantación o un tratamiento primario que está fundamentado en la sedimentación y la degradación de la materia orgánica. Por otro lado, el tratamiento secundario nos sirve para la degradación de esa materia orgánica. Quiere decir que ya eliminé en esta fase del tratamiento secundario mucha de la materia orgánica presente en el agua residual. Y en la última etapa, que puedo tener un tratamiento terciario que sirve para la eliminación de nitrógeno y de fósforo, que son los causantes de la eutrofización de los cuerpos receptores, que son los responsables de que una vez pasa por el sistema de tratamiento y en el punto de descarga existe algún tipo de embalse y se siente el mal olor. Entonces, esto son, digamos, a manera general, los tres grandes grupos en los que se encuentra la etapa de degradación de los diferentes compuestos que están en la matriz de aguas residuales. Pasamos de un preacondicionamiento, de una degradación de la materia orgánica, de una asimilación de la materia orgánica, a una tercera etapa donde hago una transformación de mi nitrógeno y de mi fósforo. A nivel de otra forma de clasificación de los tratamientos de aguas residuales enfocados justamente a qué proceso yo tengo, vamos a ver que existen procesos naturales y procesos artificiales. ¿Cuál es la diferencia? En la municipalidad, partiendo del diseño y de que la municipalidad tenga espacio disponible para poder hacer algo que se llaman los sistemas extensivos, como pueden ser las lagunas, como pueden ser los humedales. En el caso de los humedales, en el país existe otra terminología que realmente obedeció a un problema de la traducción, pero ellos se conocen como humedales construidos. En Nicaragua los conocemos como biofiltro, en Costa Rica los conocemos como biojardineras, pero no importa cómo se llamen porque al final ellos se llaman humedales. Y tenemos las lagunas de estabilización, que son uno de los sistemas más extendidos en el país, pero se requiere de mucha área para poder hacer uso de este sistema de tratamiento. Por otro lado, tenemos los procesos artificiales que en su mayoría implican la inyección de oxígeno y el hecho de que utilicemos oxígeno como medio para lograr la degradación y la oxidación de la materia orgánica, eso va a repercutir a nivel de los costos operativos de mi sistema de tratamiento. También puedo tener a nivel de un proceso artificial lo que son los procesos anaerobios en los que yo no hago uso de la inyección de oxígeno, pero como no hago uso de la inyección de oxígeno, en este tipo de sistemas lo que voy a tener es una acumulación de los lodos. Por lo tanto, la línea de lodos se va a ver como una línea en la que hay que considerar, sobre todo si consideramos que en los procesos en los cuales son procesos aerobios de inyección de oxígeno, por la presencia o la inyección de oxígeno, la creación de materia de síntesis celular, conocido como lodo, en muchos de los casos, va a ser muy alta con respecto a los procesos anaerobios que de manera particular son un poquito o requieren de una mayor asistencia técnica para lograr que el sistema sea estable. Por otro lado, vamos a ver otra clasificación de las tecnologías de sistemas de tratamiento en las que agrupamos los sistemas físico-químicos, los sistemas biológicos y también cuáles son los tratamientos que se han dado a nivel de lodo. Este esquema es del libro de tratamientos de aguas residuales del doctor Noyola, bajo la experiencia de qué ha pasado en Latinoamérica en los últimos años con los sistemas de tratamiento. A nivel de los tratamientos físico-químicos, vamos a ver que esto tiene que ver con un aditivo o un adicionante químico llamado coagulante. En el caso de los tratamientos de aguas residuales para municipalidades, los vamos a ver muy poco por el tema de costos, pero sí vamos a ver que existen muchas experiencias en el país a nivel de la industria privada.
a nivel de tratamiento de aguas residuales para municipalidades, nos movemos más sobre el aspecto biológico. Pero, ¿qué pasa en Nicaragua? Bueno, esta diapositiva, o digamos el grafiquito de la ingeniera Loida, que me llamó mucho la atención, porque es bueno saber hacia dónde o qué es lo que tratamos y cuáles son las unidades de tratamiento que tenemos en el país. Nótese que muchos de nuestros sistemas de tratamiento está compuesto por dos grandes grupos, como son los UASB y los sistemas de laguna. ¿Cuál es el punto de los sistemas de laguna? Son muy buenos para la degradación de la materia orgánica, no así para nitrógeno y fósforo. Las bondades de los sistemas lagunares es que son muy buenos para el tratamiento de materia orgánica, no necesitan gran cuidado operativo, más que cuidado de rutina. Luego tenemos los UASB, que son la nueva tendencia en el país, por lo tanto es bueno entender para qué sirve, para qué no me sirve y cuáles son las debilidades que vamos a tener por emplear este tipo de tecnología a nivel de país. Entonces, estos son puntos focales que se abordan mucho en la maestría porque se invita a los participantes a que aprendan a tomar decisiones sobre qué tipo de sistemas de tratamiento son los más importantes y los más idóneos, considerando datos de sostenibilidad, entendiéndose la sostenibilidad como en la medida de cómo yo lo voy a operar, de dónde va a salir el dinero de la operación, el personal que tengo para hacer esa operación, los límites máximos permisivos que están establecidos en mi normativa, así como también qué otros aprovechamientos le puedo dar yo a esas aguas residuales. Entonces, caemos en la pregunta de cómo diseñamos los sistemas de tratamiento, qué contaminantes degradamos, qué tipo de sistemas de tratamiento nosotros tenemos, qué hacemos, cómo lo hacemos. En el país y a nivel nacional, desde una perspectiva de la ingeniería, enseñamos mucho a diseñar los sistemas de tratamiento como una caja negra. O sea, una caja negra quiere decir que entra una concentración de X contaminante y va a salir X concentración, que esa X concentración de salida va a ser verificada vía un decreto 21-2017 en el caso del país y ver si eso cumple o no cumple. Y de manera ideal, trabajar con eficiencias, que ustedes las pueden ver en la norma de reuso de aguas residuales, para saber qué va a pasar. Pero ese enfoque es un enfoque de caja negra porque los sistemas de tratamiento son dinámicos, el sistema de tratamiento no va a funcionar igual entre el invierno y el verano, el sistema de tratamiento es dinámico a lo largo del día. Entonces, toda esta conceptualización se cambia mucho y se pasa a una conceptualización en el que el tratamiento de aguas residuales va a depender mucho del consorcio microbiano que yo tenga al interno del sistema de tratamiento y qué condiciones yo le doy a ese sistema de tratamiento. Entonces, por acá pueden ver, este esquema de tratamiento es un sistema lagunar, el sistema lagunar que se encuentra hoy en día en la ciudad de Jinotega, es un sistema lagunar que en su momento fue evaluado como proyecto de investigación del programa de investigación en un consorcio entre estudiantes de grado de Ingeniería Civil de la UNINORTE y estudiantes de maestría del PIENSA. Entonces, como producto final, una de las cosas que queríamos saber en ese momento era qué tipo de contaminantes se removían en los sistemas lagunares del país, cuánto eran los gases de efecto invernadero que se producían y qué podíamos hacer. Entonces, a nivel de sistema de tratamiento, podemos observar que partimos del hecho de tener un desarenador que se utiliza para la remoción de las arenas, un sistema de rejilla por el paso de bolsas, animales muertos, basura que va a ser retenido, una canaleta Parchal, que la canaleta Parchal se utiliza para determinar cuánto es el caudal que está entrando al sistema de tratamiento, y una laguna anaerobia, que esas se utilizan cuando el agua residual tiene altas concentraciones de materia orgánica, y ahí se va a lograr el proceso de degradación de esa materia orgánica para pasar a un proceso facultativo. Proceso facultativo quiere decir que yo tengo una presencia de organismos tanto que tienen una predilección más hacia el oxígeno, pero ellos sobreviven con y sin oxígeno. Entonces a eso se le llama un proceso facultativo. Y luego una laguna de maduración, que son lagunas que solo tienen 1 metro de profundidad que permite la inducción del oxígeno y además de la inducción del oxígeno también propicia
el efecto de los rayos UV para la eliminación de patógenos. Y una vez que ha pasado por todo este tren de tratamiento, se hace una descarga, en este caso al lago de Apanás. La figura que ustedes ven en la parte inferior responde a conocer qué contaminantes voy degradando en cada una de las etapas de este sistema de tratamiento hasta hacer el vertido en el cuerpo receptor, que en este caso es el lago de Apanás. Como ustedes pueden ver, estos se le llaman hidrogramas de agua residual. Estos hidrogramas de agua residual lo que a mí me dicen es qué pasa a lo largo de 24 horas de operación de un sistema de tratamiento. Entonces, si ustedes observan, a nivel de entrada de agua residual, las aguas residuales son muy variables. Puedo tener 3 picos a lo largo del día, a diferencia de un hidrograma de agua potable en el que están muy bien definidos esos 3 picos en la mañana, mediodía y en la noche. En el caso de las aguas residuales, si el pico de agua potable se da a las 12 del día, en la planta de tratamiento no lo voy a ver a las 12 del día porque en dependencia del tamaño de la red de alcantarillado, así va a ser el tiempo de recorrido en el cual va a llegar hasta mi sistema de tratamiento y voy a poder observar cuánto es el caudal máximo que yo estoy procesando si lo quiero ver a nivel hora. Por otro lado, a nivel de qué es lo que contienen las aguas residuales, eso que está contenido en cada unidad de tratamiento, voy a tener muchos sólidos en suspensión que van a ser una fuente rica para materia orgánica y que esa materia orgánica va a ser sintetizada por los microorganismos y ellos van a hacer su transformación. De hecho, si nosotros visitamos un sistema de tratamiento, es inherente cierto olor. Claro, si el sistema está mal operado, se va a sentir siempre un olor muy fuerte. En el caso de los sistemas de tratamiento, también se va a ir viendo un cambio de la coloración por cada una de las unidades que nosotros vayamos viendo y observando. Esto se debe a el tipo de microorganismo que yo voy teniendo dentro del sistema de tratamiento. A nivel de composición, como se los planteábamos, vamos a tener diferentes compuestos dentro de mi matriz de agua residual. En ese efecto de lo que significa que tengan carbohidratos, lípidos y proteínas, eso quiere decir que qué tan fácil los microorganismos van a metabolizar y sintetizar todos esos contaminantes y van a mejorar el efluente de descarga. Y si se mejora el efluente de descarga, entonces mejoro las características de esa agua residual. Entonces, si yo involucro aguas residuales de industria, voy a afectar tanto las características de esas aguas residuales que al final los microorganismos no van a sentir el gusto por degradar. Entonces, el microorganismo al final es igual que el ser humano en el que tiene un alimento ideal, que es el que le fascina, que es el que le gusta, y otro alimento que se lo va a consumir y lo va a comer únicamente casi por compromiso. Entonces, eso mismo lo vamos a ver con los microorganismos y vamos a ver el efecto directo en las bajas eficiencias que tenemos en nuestros sistemas de tratamiento. Dicho eso, quiere decir que existen diferentes tipos de microorganismos que intervienen. No solo decir es un microorganismo aerobio o es un microorganismo anaerobio. Son microorganismos que dependen, perdón, en gran medida de si tengo como alimento el dióxido de carbono, si tengo como alimento el oxígeno que va a servir para la oxidación de ese oxígeno sirve para la oxidación de los enlaces químicos que a su vez va a depender de quién está en mayor concentración. Entonces, por ejemplo, el hecho de que encontremos muchas proteínas es positivo para el sistema de tratamiento, así como de carbohidratos, porque son de fácil asimilación por los microorganismos. En el caso de la grasa, tienden a ser más largas porque su cadena a nivel de estructura química son muy largas y se necesitan tiempos más extendidos para ir degradando esas estructuras. Pero no significa que todo es bonito siempre. Si hay alta presencia de carbohidratos, tenemos una tendencia a que metabolizan muy rápido, pero como subproducto de esta síntesis, podemos tener una acidificación de nuestro sistema de tratamiento porque se alimentaron mucho y en la siguiente etapa el otro consorcio microbiano no está asimilando con la misma medida en la que son producidos esos subproductos el otro consorcio microbiano y voy a tener una acidificación de mi sistema de tratamiento. De tal manera que hay una oxidación de la materia orgánica. Cuando hay una oxidación de la materia orgánica en presencia de oxígeno, cuando hablamos de un sistema aerobio, voy a tener algo que en sistemas de tratamiento de aguas residuales le llamamos el
las etapas de crecimiento de los microorganismos. Arranqué mi sistema de tratamiento y voy a tener una adaptación de los microorganismos a ese sustrato, entendiendo sustrato como el tipo de agua residual al cual yo alimento, y en cada uno de esos alimentos y esa forma como yo le estoy dando agua residual, que es el alimento, el sustrato a los microorganismos, ellos van a tener una respuesta. Desde una adaptación hasta un crecimiento por la metabolización de ese sustrato, hasta una fase estacionaria en la que quiere decir que ya los microorganismos llegaron a un punto en el que ya metabolizaron mucha de esa materia orgánica y puede ser que tenga un declive porque ya no hay materia orgánica disponible para que ellos sigan metabolizando. De tal manera que a nivel de conocimiento general existen dos grandes procesos. Uno se llama el catabolismo y el otro se llama el anabolismo. En el catabolismo quiere decir que los microorganismos rompen enlaces químicos, degradan materia orgánica que puede ser referida a DBO o DQO y de la ruptura de esos enlaces se obtiene energía por otro consorcio de microorganismos para lograr hacer el crecimiento celular. O sea, quiere decir que rompo un enlace, obtengo energía de esa ruptura y a través de esa energía voy generando diferentes consorcios microbianos dentro del sistema de tratamiento. Este proceso de catabolismo y anabolismo son sistemas que se llevan en conjunto, o sea que es un sistema cíclico a nivel del sistema de tratamiento. Uno lo sigo por el aumento de los sólidos suspendidos volátiles y el otro por la transformación de materia orgánica que tengo dentro de mi sistema de tratamiento. Dicho eso, vamos a encontrarnos dos tipos de sistemas de tratamiento muy referenciados a nivel mundial. Uno son los tratamientos aerobios y otro es el tratamiento anaerobio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los beneficios? En el tratamiento aerobio vamos a tener que tenemos una gran producción de lo que tiene que ver con los lodos. Quiere decir que tengo que considerar sí o sí mi sistema de tratamiento de lodos. Caso contrario, en el sistema anaerobio la producción de lodo es menor, pero tengo como subproducto una alta concentración de gases, que esos gases o lo aprovecho o lo meto a quema. Entonces, a nivel de esquema de proceso, pueden observar por acá, valorando un tipo con valorando la entrada de materia orgánica. Entonces, en entrada de materia orgánica, en el caso de los sistemas aeróbicos, voy a tener una transformación en el que el 40 al 50% de esa materia orgánica referida a DQO se transforma a lodo y el 40% se va a transformar a dióxido de carbono. Entonces tengo 50-50. El detalle con los procesos aerobios es que tengo que tener otra unidad de tratamiento que me sirva para poder tratar esos lodos o en algunos casos cuando se trabaja con sistemas de lodos activados, otras unidades que ayuden y que se les conoce como decantadores. En el caso de los tratamientos de agua residual a nivel anaerobio, que son uno de los puntos focales de mayor interés por el aprovechamiento que se puede lograr de ellos, vamos a tener que la materia orgánica se va a transformar el 70% a gases que en su mayoría pueden ser metano en el entendido que el sistema esté bien operado. En esta idea podemos ver que también tenemos una creación de lodos que también hay que darles un aprovechamiento que se utilizan en algunos casos como enmienda de suelo o son mejoradores de suelo bajo ciertas condiciones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay que ver qué beneficios queremos obtener de cada uno de ellos, pero también hay que ver los requerimientos a nivel del factor económico. En un sistema con presencia de oxígeno son muy eficientes para la remoción de materia orgánica, son muy buenos para cumplir estándares ambientales, pero a nivel de costos operativos son muy altos por la inyección de oxígeno. Caso contrario, el sistema anaerobio es muy susceptible a los cambios que se van experimentando cada 24 horas de operación del sistema, pero también tienen el lado positivo del aprovechamiento de cada uno de los recursos que se obtienen. Llámese ese recurso a nivel del agua residual que ya fue tratada y lo puedo utilizar con fines agrícolas, la parte de los gases que lo puedo utilizar para combustión, también para quemado a nivel de usos de cocina, y en el caso de los lodos que se utilizan como mejoradores de suelo. Entonces, las bondades entre cada uno de los sistemas obedece a la idea que tiene el seleccionador de la tecnología para plantear qué beneficios se van a ir obteniendo en cada una de las etapas del sistema de tratamiento. A nivel de tratamiento anaerobio, el tratamiento anaerobio quiere decir que yo voy a hacer una degradación de la materia orgánica. Esa degradación de la materia orgánica se hace
en 4 fases. Una fase es la hidrólisis. La hidrólisis quiere decir rompo enlaces químicos de, por ejemplo, los carbohidratos, puede ser una grasa, entonces ese es un proceso de hidrólisis. La acidificación del medio momentáneo para lograr esa ruptura de los enlaces, que en ese momento ya se conoce como acidogénesis. En la transformación y la asimilación de esos ácidos pasamos a una cosa que se llama la elaboración del acetato por microorganismos acetogénicos, para que ese acetato producido se pase en la siguiente etapa a los metanogénicos, que son los que van a producir metano. Este esquema es un esquema ideal porque no siempre se va a obtener esta ruta metabólica en dependencia de si el sistema está mal operado, no voy a obtener metano, sino que obtengo dióxido de carbono y el sistema no va a ser tan eficiente a nivel de cumplimiento de un vertido. Entonces, estas consideraciones son las que se deben de tener y por esta razón es bueno entender el proceso, sobre todo de qué beneficio quiero obtener. Entonces, de tal manera que si quiero obtener como beneficio el metano, tengo que darle un seguimiento a mi sistema de tratamiento para saber qué consorcio microbiano es el que estoy teniendo en mayor prevalencia. Por otro lado, tenemos también que los sistemas de tratamiento que tenemos en Nicaragua, una de las nuevas unidades que está teniendo mucho auge a nivel de tratamiento primario son los UASB. El sistema UASB es un sistema de aguas residuales de manto de lodos, eso quiere decir un manto de lodos que está en el fondo del sistema de tratamiento, y este UASB tiene la bondad de, como lo planteamos, de que obtenemos lodo, obtenemos gases y tenemos un efluente tratado. Como indicador, el UASB tiene 3 niveles para realizar algo que se llama la columna de sólidos. No siempre se los ponen los diseñadores, pero para la elaboración de saber si el sistema está funcionando bien, siempre es bueno considerar la presencia de las tuberías y conocer la columna de sólidos. La presencia de los gránulos o que el UASB logre la granulación en aguas residuales urbanas es un poquito complejo porque no tiene la suficiente cantidad de materia orgánica para lograr una buena granulación, así como ese granulito que ustedes ven. Ese granulito proviene de aguas residuales, pero son aguas residuales de la industria cervecera, que en aguas residuales de la industria sí se puede lograr la granulación. Caso contrario, si el sistema no está funcionando bien, no logro granular. Por esa razón, ustedes observan que en el beaker de la parte superior se observan unos pequeños gránulos como café y en el inferior no se observa absolutamente nada. Eso es un indicador visual de que el sistema de tratamiento no está siendo tan estable. A nivel de la evolución de los sistemas de tratamiento, vamos a ver que empezamos con lo que son los sistemas sépticos, como son la fosa séptica, fue en su momento pauta para lograr el tratamiento de las aguas residuales. Posteriormente se muda con la idea de Carl Inhofe a lo que tiene que ver con los tanques Inhofe. Posteriormente, en Países Bajos, Gad Seletinga y su grupo de investigación hacen análisis de la cinética de los microorganismos que están dentro del sistema de tratamiento de cara a la reutilización y diseñan lo que se conoce como los UASB. Entre estas tecnologías también tenemos que tener la parte de los sistemas lagunares, que son las lagunas anaerobias, las lagunas facultativas y las lagunas de maduración. En esta evolución de los sistemas de tratamiento, en la siguiente etapa vamos a ver los sistemas de lodos activados. En el sistema de lodos activados es cuando se comienza a entender la cinética de los microorganismos. La cinética de entendimiento, si el microorganismo que tengo dentro de mi sistema de tratamiento se siente afín y con gusto para poder tratar las aguas residuales y lograr cumplir con el estándar o no. Es en este momento que este sistema de tratamiento, que es uno de los más estudiados, se dan cuenta de que es un sistema muy eficiente, pero la repercusión es que en países latinoamericanos es muy complejo utilizarlo a nivel de los costos operativos del sistema. En el caso de los lodos activados tenemos muchas variantes, desde aireación extendida hasta aireaciones con dosificaciones, tenemos sistemas con sistemas de aireación con burbuja fina o burbuja gruesa, y vemos que estos sistemas de tratamiento son muy buenos, pero así como son de buenos, son costosos y requieren un mantenimiento. Entonces, en aguas residuales urbanas no los vamos
al menos en Nicaragua no los encontramos mucho, en el caso de Costa Rica sí, son los que mayor auge han tenido en el país, pero en el caso de Nicaragua estamos más sobre sistemas lagunares y los sistemas de USB. En esta evolución que implicó el conocimiento de los microorganismos, vamos a encontrar los procesos de los Anamox. El proceso Anamox significa que son procesos que se utilizan para la degradación del nitrógeno. En el proceso Anamox vamos a tener la inyección de oxígeno a través de un aireador de burbuja fina que crea la mezcla de la materia orgánica entrante del afluente de agua residual con el oxígeno. Cuando se crea esto, se crea un gránulo, es un gránulo que lo que va a hacer es la transformación del amoníaco y el amonio y lo transforman hacia nitrógeno molecular. Y el agua que ha tenido mucho el sistema Anamox está basado en aguas residuales industriales que contienen en su composición química muchas proteínas. Por ejemplo, las aguas residuales de la industria láctea son muy buenas candidatas para los procesos Anamox. Entonces vemos que hay una desnitrificación dentro del sistema de tratamiento, que su auge se debió a que en su momento los procesos de desnitrificación eran procesos muy largos en los que se necesitaba un sistema anaerobio, un sistema aerobio, anaerobio, y se dieron muchas pautas a nivel de estas investigaciones hasta lograr concretar en una sola unidad la creación de un gránulo que en este gránulo, dentro de él, está este consorcio llamado Anamox. Dentro de él existen variaciones, como pueden ser el sistema Comamox, el sistema Anamox y el sistema Sharon, que estos tres sistemas de los que plantean es los procesos de desnitrificación. En el proceso de Anamox vamos a ver que las aguas residuales tienen una tonalidad un poco rojita, pero esta tonalidad se debe al gránulo. O sea, para tener conocimiento si hay presencia de microorganismo Anamox es que el gránulo tiene una tonalidad de color rojito. Esta metodología de trabajo es una metodología o un sistema de tratamiento ya patentado, el cual se utiliza más para agua residual de la industria. Por otro lado, una de las preocupaciones emergentes en su momento fue el tratamiento de lo que era el nitrógeno y el fósforo, que se dio en estudio a través de los sistemas de lodos activados. Entonces, ¿qué pasó con estas investigaciones? Se comenzaron a trabajar con la dosis de coagulantes químicos para lograr hacer la precipitación de, sobre todo, de lo que tiene que ver con el fósforo, pero también en la presencia de o con oxigenación, sin oxigenación, para lograr hacer una desnitrificación. ¿Qué pasó? Que estos procesos eran muy caros porque además de que teníamos un proceso de inyección de oxígeno que ya repercutía a nivel de costo, se le sumaba la adición de un coagulante químico para lograr la precipitación del fósforo. Entonces, este tipo de sistema ha sido estudiado y ha caído en muchos países en desuso por los costos operativos de lo que significa el uso de aireación más el uso de un coagulante químico. Entonces, esta evolución y este estudio continuo nos ha llevado a que investigadores de los Países Bajos, ahí el doctor Mark van Loosdrecht, hace una innovación tecnológica en los sistemas de tratamiento basándose en el conocimiento de los microorganismos, pero también en algo ya conocido que tenía que ver con los sistemas batch. Un sistema batch quiere decir, de manera general, lleno un sistema de tratamiento, hago un descargue de este sistema de tratamiento y lo estoy haciendo de manera cíclica. Digamos que el gran punto focal o la innovación más grande que se logra a través de el sistema Nereda es la creación de un gránulo que es anaeróbico, que es aeróbico, pero en términos generales es un gránulo aerobio. ¿Qué pasa con ese gránulo aerobio? Él tiene tres etapas. La parte superficial, digamos que su parte superficial, este gránulo tiene la fase o la bondad en una primera etapa, que es la etapa de aireación. En esa etapa o en ese ciclo de aireación, lo que se hace es que se inyecta oxígeno y cuando se hace la inyección de oxígeno, logró la degradación de la materia orgánica y la transformación del fósforo a ortofosfato. Cuando hago esa transformación de la materia orgánica y de los fosfatos, en esa misma transformación de lograr la inyección del oxígeno, logro también que en ese gránulo se me va a formar microorganismos que logran la desnitrificación.
que estos microorganismos van a lograr la desnitrificación utilizando como aceptor el nitrógeno. Entonces hay una transformación acá de lo que tiene que ver con el amonio y el amoníaco, un medio de oxidación, y lo logró transformar a nitrógeno molecular. En el caso del fósforo, lo logró hacer a través de una precipitación, y ese fósforo, en la siguiente etapa que tiene que ver con apago la inyección de oxígeno, y en la siguiente etapa tengo la decantación. Entonces, mucho de mi fósforo se me va a decantar y logro en esa etapa la transformación de esa muestra de agua residual y se descarga al ambiente. Entonces, noten que la innovación tecnológica de Nereda está en que en una sola unidad logro hacer todos mis procesos biológicos para tratar las aguas residuales, degrado materia orgánica y hago una transformación de los nutrientes. En este enfoque tecnológico nos vemos en la disyuntiva de que las aguas residuales, en la presencia sobre todo de la última etapa de lo que tiene que ver con la sedimentación, ya nos comenzamos a dar cuenta que contaminantes persistentes como el ibuprofeno no van a sufrir ninguna transformación en este proceso, y los microplásticos que se encuentran dentro del sistema de tratamiento. Entonces vamos a ver que la evolución del Nereda o la evolución de Nereda es la disminución de todas esas unidades de tratamiento a que en un solo tanque se logre tener todas mis fases y lograr hacer una descarga de estos efluentes con un buen estándar de calidad. Entonces, esto vamos a ver que en la evolución de este concepto de las aguas residuales nos vamos a dar cuenta que ya estamos inmersos en una pauta en el que lo que queremos es el aprovechamiento de todos aquellos subproductos que van quedando de la depuración de las aguas residuales. Como primer paso, vamos a ver que en un tanque de mezcla de un reactor anaerobio, yo obtengo los beneficios de que el biogás me sirva como energía, pero también para calor, pero también se generan esos lodos que se les conoce como digestatos, que van a servir para la industria agrícola como mejoradores de suelo, y el efluente clarificado lo puedo utilizar para reuso agrícola. ¿Qué experiencia tenemos en Nicaragua? En Nicaragua tenemos un ejemplo muy bonito que lo desarrolló Borda como sus modelos descentralizados de tratamientos de aguas residuales, en el cual es una planta piloto que sería muy bueno que en algún momento se haga una visita y se conozca el sistema de tratamiento. Es el primer sistema de tratamiento a nivel nacional en el que realmente se mira el análisis del ciclo de vida de las aguas residuales industriales, en el que se parte del tratamiento de todos aquellos subproductos que se generaron de la industria de las carnes. Entonces vemos, por ejemplo, que se tienen una serie de baterías de sistemas sanitarios que los utilizan los trabajadores que están conectados al sistema de tratamiento, pero también todas aquellas aguas residuales que se producen de la matanza de los animales. Entonces, el sistema de tratamiento está compuesto por un pretratamiento de un sistema de rejas, luego sigue una serie de reactores anaerobios que se utilizan para lograr la degradación de la materia orgánica, porque este es el corazón de los reactores anaerobios, y este reactor anaerobio se utiliza el gas de su producto de la estabilización de la materia orgánica dentro de las instalaciones del rastro, pero también los lodos que se han producido de este reactor anaerobio pasan a un proceso de compostaje. En las siguientes etapas del sistema de tratamiento se logra la degradación de la materia orgánica, se tiene una laguna de oxidación, y en cada una de estas etapas están bien definidas la línea de líquidos, la línea de gases que se aprovechan para calentamiento, y la línea de sólidos que tiene que ver con los lodos que se utilizan para compostaje y se utilizan como mejoradores de las características a la hora de hacer el proceso de compostaje. Que dicho de paso, este proceso de compostaje a nivel de piloto, inmerso en este aprovechamiento en el ciclo de vida por parte de Borda, se creó un huerto agroecológico para aprovechar justamente estos residuos de los subproductos de la estabilización de la materia orgánica. Pero no solo se utiliza la parte sólida, también se reutiliza el efluente que ya fue tratado, al cual ya se le degradaron los contaminantes orgánicos, pero también los contaminantes nitrogenados, y se utilizan para riego. De tal forma que en esta etapa tenemos 4 bondades muy importantes. Uno, el tratamiento de las aguas residuales tal cual de la industria. 2, el aprovechamiento de los lodos que se producen
3, la reutilización de las aguas residuales ya tratadas. Y 4, la obtención de ese gran producto que tiene que ver con utilizar el abono y utilizar las aguas residuales con fines totalmente agrícolas. Como no se utiliza el 100% de las aguas residuales tratadas para el huerto que tenemos demostrativo, hacemos una descarga a un pozo de visita cercano del matadero, ya de un efluente que está ya tratado. Entonces, la experiencia de Borda a nivel de tratamientos de aguas residuales industriales, a nivel de tratamientos de aguas descentralizados y el análisis de ciclo de vida de un producto, entendiéndose este producto como el agua residual per se, entonces vemos cómo sí podemos dar un aprovechamiento de las aguas residuales y cómo obtenemos co-beneficios de cada una de sus etapas. El co-beneficio de agua residual tratada, el co-beneficio de los lodos que se utilizan para el compostaje y la utilización de esos gases para calentamiento. Entonces, este sistema de tratamiento es un buen ejemplo que debería de ser replicado y en esta etapa nosotros como Borda lo que queremos es dar un mayor aporte a nivel nacional y latinoamericano sobre cómo estamos nosotros haciendo este aprovechamiento de los productos. Ya a nivel de la parte final, ¿qué aprendemos nosotros en la maestría? En mi caso como egresado del Piensa y todo lo que hemos platicado tiene que ver con la malla curricular de lo que se entiende en la química ambiental para entender qué es esa agua residual que yo voy a tratar, la microbiología que me sirve para conocer qué patógenos están dentro del agua residual, si realmente esos patógenos van a sufrir un cambio en las aguas residuales y si eso va a tener un efecto sobre el usuario final, que en este caso se hace a través de los análisis que se aprenden a través de epidemiología y salud ambiental, el entendimiento de los procesos a nivel de operaciones y procesos unitarios que tenemos en los sistemas de tratamiento, el tema de saneamiento ambiental para entender que no siempre voy a establecer sistemas de tratamiento extensivos, como pueden ser los sistemas de tratamiento para urbanizaciones, para zonas urbanas, para las zonas rurales. Eso lo vamos a ver y se habla mucho en saneamiento ambiental sobre estas tecnologías, que todo ello al final converge en lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas residuales, pero también con el impacto ambiental que se genera en cada una de las etapas de la obra, desde que se hace el diseño conceptual hasta que se construye y se analiza si esto va a tener un efecto directo o no. Entonces, por mi parte, termino y agradezco mucho el espacio que nos brindó el Piensa en este marco de colaboración